sobre los datos genéticos también de la UNESCO, es decir, ámbitos específicos, y como se han dado la cristalización del vínculo del tratamiento del genoma y del patrimonio del genoma humano vinculado a los derechos humanos, el tema de los datos genéticos y su gestión vinculada a los derechos humanos, hay una práctica que permite plantearlo con carácter general, es decir, que luego, acción posterior que salga, podamos situarlo o debamos incorporar una noción de bioética vinculada a derechos humanos, pero no vinculada a derechos humanos en abstracto, sino vinculada al derecho internacional de derechos humanos, una cuña que es específica. Y eso es muy importante. Por ejemplo, en agosto pasado, en Naciones Unidas, una declaración fundamental para muchos países y para el mío en particular, se adoptó una resolución citando estos textos, diciendo cómo la Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos debía inspirar la acción en materia de lo que puede aportar la genética forense y aplicarla en este contexto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para asegurar la aplicación del derecho internacional humanitario, es decir, del derecho de guerra. El derecho de guerra que contiene un derecho de las víctimas a conocer cuál es la suerte de las víctimas de los conflictos armados. Esto sería impensable 3 años antes, si no tuviéramos la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. El poder aplicar la genética forense y derechos humanos a la aplicación de un texto consensuado en 1949, que es cuando se aprobaron los convenios de Ginebra sobre derecho internacional humanitario, y en el 77 los protocolos que lo acompañan. Es un marco de un formalismo importante. Segunda cuestión dentro del formalismo. ¿Quién la hace, la declaración? En el marco, la doctora Casado apuntaba los distintos niveles de negociación y tratamiento de las cuestiones. Bien, en lo político-jurídico, no solo es quién participa, sino cuáles son las normas de la negociación. Cada organización tiene unas normas de negociación. En este caso ha sido la UNESCO la que lidera. Pero significa que sea patrimonio de la UNESCO y que podamos permitirnos el lujo de que solo vamos a tratar cuestiones de bioética cuando tratemos un tema vinculado en el temario de la UNESCO, en la agenda de la UNESCO. No, no. Lo que nos dice el marco de negociación es cómo se negocia, quién lleva el liderazgo, que no siempre es pacífico, pero debemos ser conscientes de ello. No es lo mismo que se negocie un tema de código ético en la Organización Mundial de la Salud, de carácter técnico, a que se negocie en la Organización de Estados Americanos, cuando se negocia ámbitos de cooperación científica, o se negocie en el Consejo de Europa. Los distintos niveles y el marco de formalización de la negociación es fundamental. Por tanto, hay que entender la declaración de que siempre tiene, cuando nos dicen quién es el padre, no es el padre o la madre, sino que es el marco en el cual se ha realizado, y lo que debemos conseguir es que estos temas tengan una dimensión en todos los foros de discusión, porque los resultados, señores, no son los mismos. Si el contenido de aplicar bioética y derechos humanos lo discutimos en la Organización Mundial de la Salud, nos saldrá un resultado concreto, específico, probablemente complementario al que está en la UNESCO. Si lo discutimos, y ojalá sea así, en el foro político, jurídico por excelencia de discusión del tema de derechos humanos, que es la Asamblea General de Naciones Unidas, también nos dará otro contenido y nos reflejará la disparidad, la multiplicidad del tema. Estos 4 aspectos formales. Los aspectos sustantivos. Bioética, derechos humanos. Enfoque internacional. Enfoque internacional en cuanto a los sujetos. ¿Qué quiero decir con eso?
Los sujetos quiere decir todos los actores de la vida internacional, desde Djibouti a Finlandia, pasando por México, Belice y Australia. Es decir, todo el mundo. Pero no los estados, sino los sujetos son todos los implicados. ¿Qué sentido tiene tomar acuerdos, incorporar normas, principios, que luego no tenga desarrollos normativos que impliquen a los actores, por ejemplo, que financian la investigación y la aplicación de la ciencia? No tiene ningún sentido. Implican al ámbito gubernamental y deja sin responsabilidades y sin implicaciones a la esfera privada. Por tanto, internacional en cuanto al ámbito de referencia al espacio geográfico y a los que actúan. Y luego la concepción de internacional, en la concepción de un mundo globalizado. La concepción de internacional en un mundo globalizado, me estoy refiriendo no a la dimensión económica del asunto, que también podríamos incorporarla, sino en cuanto a las materias. Siempre son de dimensión transversal. Tocamos una cosa y se desmonta o creamos un juego de naipes nuevo. Tocamos una investigación determinada que puede limpiarnos el agua y es un tema de medio ambiente, es de derecho a la salud, es de derecho de acceso a la educación, a la formación. Es decir, tiene una dimensión de marcado carácter transversal. Por tanto, la idea del universal en cuanto a la materia y a su transversalidad. La ciencia y la técnica actual, especialmente en materia de ciencias de la vida, afecta a la diversidad biológica, a la diversidad cultural, a la propiedad intelectual, a la seguridad alimentaria, a la sanidad y a la salud. Es solo para darles una referencia. Y podríamos poner más y pueden ser más. ¿Cuál es la vinculación de esta dimensión de la bioética en este contexto internacional en el sentido apuntado, vinculado con los derechos humanos? En abstracto, el patrimonio de una ideología, el patrimonio de una historia político-jurídica. Sí, pero además, como la presentación y el elemento a resaltar aquí es la dimensión jurídica internacional. Afortunadamente hoy tenemos dos textos, o tres, según cómo se mire, de referencia en que nos dan el núcleo duro de trabajo y de reflexión. ¿Te gustarán o no te gustarán? Son criticables, evidentemente que sí, perfectibles, redefinibles, adaptables al momento. ¿Cuáles son? La Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos de derechos humanos, los pactos de derechos civiles y políticos y los pactos de derechos económicos y sociales. No estamos en abstracto. Entenderemos por cada contenido lo que cada uno crea y aportará lo que debe aportar. Y el resultado de esta discusión se nos referirá a las implicaciones concretas que se deriven de esta noción multicomprensiva de carácter globalizante que puede tener y tiene la vida. ¿Qué nos aporta estos sustantivos? ¿Qué herramientas tenemos? Tenemos, uno, la del derecho internacional de los derechos humanos, la técnica política que nos aporta las vías de armonización legislativa, que no me voy a extender a ello para que la armonización legislativa de entender e incorporar categorías para facilitar la protección de la persona y la acción internacional y no tengamos estas diversidades y estos privilegios en definitiva. Y también nos aporta el derecho internacional de los derechos humanos los mecanismos internacionales, tanto de promoción, su promoción en la acción internacional, como en su garantía. La otra baza en los aspectos sustantivos es la cooperación internacional. Cooperación científica, cooperación para el desarrollo, para romper la brecha tecnológica, pero además la cooperación en esta materia, desde mi punto de vista, y me van a permitir que los lea, se articula en dos artículos fundamentales
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es nuestro marco de referencia y que tenemos el reto de darles contenido. ¿Cuáles son? El artículo 28, que nos dice, del año 1948, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El derecho a que internacionalmente los derechos humanos sean efectivos. El otro ámbito, y eso hay que cooperar para hacerlo, el otro ámbito vinculando cooperación y de derechos humanos es el artículo 27, que para mí creo que es el gran reto en un futuro, que hay estudiantes aquí, jóvenes, que les invito a que trabajen en ello, es al pleno ejercicio del derecho de toda persona a participar en el progreso científico y en el beneficio que de él resulte. Constituye hoy un reto. Por último, y si queda, y para abundar en el debate, ¿cuáles son, a mi juicio, cómo se articulan estas ideas transmitidas? Primero, hay que buscar una implicación real entre todos los actores de la vida internacional. La vida internacional no solo es lo político-diplomático, no es solo lo gubernamental, sino que, y en los que está vinculado el encuadre normativo, sino que ahí hay que sumar